Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar con los sismos en Colombia en el 2015. Lo vamos a hacer con R. Aquí está el símbolo de R. Bueno, miramos, primero cambiamos de directorio con secwd. Acá le damos dónde está el directorio actual. Cargamos el CSV con read CSV. Lo llamamos sismo 2015. Miramos los primeros elementos, o sea, las primeras filas. Fíjense que tenemos fecha, hora, tipo de sismo, latitud, longitud, profundidad. Hay dos tipos de magnitud, la ML, que es relacionada con la escala de Richter, y la magnitud MW, que es la magnitud de momento. Está la agencia, miremos las otras columnas. Bueno, el número de estaciones, ¿sí? La agencia, que es RCN, el número de estaciones, el nombre de la forma de la onda. Recuerden que hay dos tipos de onda, la onda P y la onda S. Bueno, para este estudio, ¿no? Departamento, municipio, RMS, el error de la latitud, error de la longitud, error de la profundidad y el gap. Muy bien. Sigamos, bueno, guardemos esto. Ok, miramos las últimas filas. Aquí están. Muy bien, guardemos esto. Ahora listamos que tenemos acá. Tenemos estas magnitudes, sismos, listo. Vamos a mirar las magnitudes a partir de 3 ml, es decir, de 3 en adelante, sobre la escala de Richter. Recuerden que ml significa magnitud local. Miramos acá, entonces miramos, todo esto están a partir de 3 ml. Acá miramos 3.1, 3.2, etcétera, ¿sí? Miramos la dimensión, entonces son 471 filas que tienen valores a partir de 3 ml y estas son las 19 columnas. A partir de magnitud 4 ml, entonces miramos los primeros elementos y la dimensión aquí ya baja tenemos son 52 y para la magnitud de 5 ml entonces tenemos solo 6. Aquí están los 6. Ahora, para magnitudes a partir de 6 ml, solo tenemos un evento. Acá miramos los 20 elementos de la latitud, los 20 primeros de la latitud, aquí están. Los 20 primeros de la longitud. Miramos el número de columnas, los nombres, que ya los dijimos, fecha, hora, tipo de sismo, latitud, longitud, etcétera. Número de filas, son 12.243 la longitud. ¿Cuántas estaciones hay con 4? Entonces hay 1758. ¿Cuántas estaciones hay con 5? Hay 1752. Miremos el tipo de dato. Entonces aquí me muestra la fecha, que es tipo factor, todos los niveles que tiene, la hora, que es tipo factor, latitud y longitud, que es número de estaciones entero, la agencia tipo factor, que solo es esta, RCN, solo. Bueno, los errores, el tipo de variable lo podemos ver acá. Para esta ya sabemos que es número, o sea, un entero. Miramos si hay algún NA, me dice que sí. ¿Cuántos son? Son 11.493 y están relacionados es con la magnitud de momento, que no genera IL. Esta es el NA. En latitud no hay ninguna latitud NA, en la longitud tampoco. Aquí está la correspondiente a la magnitud MW, que son 11.493. Aquí instalamos los paquetes.
dependencia true, cargamos la librería. Este es para saber la fecha y el día y la fecha exacta con la hora. Si queremos limpiar los NA, aquí instalamos este paquete para el mapa, cargamos la librería. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el mapa centrado en latitud y longitud de Colombia, latitud 4, longitud menos 72. Por eso se llama la empresa 472, que tiene la latitud 4 y menos 72. Acá está. Podemos hacer el acercamiento. Ahora vamos a mirar acá para 5 ml. Aquí tenemos los datos a partir de 5 ml. Entonces vamos a hacer ese mapa. Aquí tenemos los markers, latitud, la longitud, y aquí donde vamos para que me muestre el pop-up de eso. Listo, aquí está. Entonces fíjense, aquí está el Océano Pacífico, me muestra la longitud, me muestra la latitud, igual para los otros, donde está en Santander, en el Cesar, en el norte de Santander, en el Chocó, ¿sí? Entonces aquí los miramos. Muy bien. Aquí está para 4 ml, a partir de 4 ml. Entonces muestran el mapa. Si vamos a salvar la imagen, bueno, aquí miremos el tipo de dato del mapa. Aquí están. Si necesitamos una ayuda, ahora vamos a guardar el mapa como HTML. Entonces cargamos esta librería y lo salvamos. Si lo queremos guardar como PNG, acá vamos a agregar unos círculos, o sea, a la base de los markers. Entonces aquí está, le agregamos los círculos acá. Esto aquí se ve. Si queremos cambiar el color, entonces por ejemplo color C y el nombre del color en inglés. Aquí colocamos el color, este tipo de color. Entonces aquí está, como lo colocamos con círculos. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.